La Navidad siempre me hace recordar cómo vivimos en un mundo cada vez más conectado. Esta conectividad se puede encontrar en muchos niveles de la naturaleza. Los humanos estamos conectados entre nosotros en un conjunto de interacciones sociales que llamamos sociedad, pero también a través del Internet, las redes sociales y muchas otras. Al mismo tiempo, los humanos y otros animales están conectados por cadenas tróficas que representan la relación predador-presa. En una escala incluso más pequeña, el funcionamiento de nuestro cerebro se basa en la conexión entre un gran número de células llamados neuronas. Todos estos ejemplos vienen recogidos de manera abstracta por el concepto de red. En esta serie de vídeos veremos juntos cómo las redes pueden usarse para modelar muchas propiedades interesantes de sistemas grandes. Bienvenidos a Critical Point. De vez en cuando nos encontramos con sistemas que están compuestos por un gran número de individuos, que están conectados en un cierto sentido. Por ejemplo, la sociedad está formada por individuos conectados por relaciones de interacción social. La amistad, la familia, el trabajo, los encuentros sexuales y muchas otras. Otro ejemplo de este tipo de sistemas lo encontramos en el Internet, una vasta conexión de ordenadores que intercambian información. El estudio de estos sistemas se puede abordar desde múltiples puntos de vista. Primero, centrándose en las componentes individuales, estudiando, por ejemplo, la psicología de un cierto individuo en particular de la sociedad, o estudiando cómo cada ordenador funciona. Segundo, centrándose en las conexiones entre las componentes, estudiando la naturaleza de las relaciones sociales o estudiando cómo un ordenador recibe y transmite información. Por último, nos podemos centrar en el patrón matemático de las conexiones entre las componentes, la topología de la red, por decirlo así. Es decir, estudiar cómo de enmarañada es esta red en la que los individuos están enredados. Este es el camino de de las redes complejas. Para estudiar este patrón de conexiones debemos centrarnos únicamente en el trasfondo matemático de las redes, y no en los detalles de cada individuo o de sus conexiones. Por ello, podemos olvidarnos de qué es cada individuo y simplemente representarlo con un puntejo. De igual modo, podemos olvidarnos de lo que las relaciones de las que hablábamos significan y simplemente dibujar una arista conectando los puntejos, así. Sé lo que estás pensando, esto parece un capítulo malo de Art Attack, pero en verdad lo que acabamos de dibujar es lo que los científicos suelen denominar red, aunque también oirás por ahí algún matemático diciendo grafo. Da igual, las dos cosas vienen a significar lo mismo, así que yo las usaré indistintamente. Esta idealización matemática mantiene justamente la información esencial para entender el patrón de la red, sin importar el resto de detalles. Sin embargo, hay que decir que en ocasiones se les da a estas estructuras un poco más de salseo, pesando dichas aristas, o representando aristas dirigidas. Cuando hablo de pesar, me refiero a dar un cierto número a cada arista, que vendría a representar la fuerza de la interacción en un cierto sentido que puede variar según casos. Por ejemplo, si representamos las carreteras de un cierto país con una red, un camino podría representar la distancia entre dos puntos distintos, aunque también podría representar el dinero que te cuesta viajar de un sitio a otro con tu coche. De hecho, como algunas carreteras podrían ir en una sola dirección, es posible hablar de aristas dirigidas, es decir, aristas que solo apuntan en un sentido y no en los dos. Para este vídeo me voy a centrar en el ejemplo más sencillo, que es el de red sin pesos y sin aristas dirigidas. Este tipo de grafo se suele llamar grafo simple. Empezaremos estudiando el concepto de matriz de adyacencia. Para asistirme en esta noble tarea, os presento a la inteligencia artificial que he estado desarrollando estas navidades. Siri, cuyo nombre viene del inglés, Semi-Intelligent Registered Imitation. Hey, ¿qué tal, Siri? ¿Preparada para un nuevo vídeo de sistemas complejos? Vale, esto es lo que he encontrado en Internet sobre sistemas de catalejo. Échale un vistazo. Bueno, está a medio pulir la inteligencia artificial, pero algo es algo. Como iba diciendo, un grafo es simplemente una colección de puntos que podemos nombrar con números y un conjunto de aristas conectando dichos puntos. Esta información se puede almacenar de manera compacta a través de una matriz de adyacencia, que se define del siguiente modo. Hey Siri, muéstrame la matriz de adyacencia. Vale, esto es lo que he encontrado en Internet sobre Madrid ama la ciencia. Échale un vistazo. ¡Por Dios!
Bueno, en lo que resta de explicación, he desactivado el control por voz de Siri, ya lo puliré más en próximos vídeos. Esta es la definición de matriz de adyacencia que quería mostraros. Esto puede que parezca un poco técnico, pero veamos un ejemplo para aclarar lo que significa. Para ello, representemos con un grafo las distintas batallas que ocurren en las precuelas de la Guerra de las Galaxias. Los principales personajes de las precuelas son Darth Maul, el Conde Dooku, el General Grievous, Darth Sidious, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Yoda, Mace Windu y, por supuesto, la cabeza de todo, Jar Jar Binks. Vamos a completar nuestra red poniendo aristas entre la gente que ha luchado entre sí. Por ejemplo, Darth Maul lucha contra Obi-Wan y Qui-Gon, así que añadimos esas aristas. Continuando de este modo, llegamos a un grafo que tiene la siguiente pinta. Si numeramos a los personajes del 1 al 10, conseguimos una representación un poco más abstracta. Ahora consideremos una matriz de tamaño 10 por 10 que solamente tiene ceros, y pongamos unos en las posiciones I y J, es decir, fila I y columna J, tales que los vértices que hemos nombrado con I y con J estén conectados. Por ejemplo, dado que el General Grievous y Obi-Wan luchan en la famosa escena en la que Obi dice lo de "Hello there", sabemos que el vértice 1 y el 4 están conectados, luego ponemos un 1 en la fila 1 y columna 4. De hecho, como 1 y 4 están conectados, obviamente también lo están 4 y 1, ya que no estamos considerando grafos dirigidos. Por ello, también escribiremos un 1 en la fila 4 columna 1. Poco a poco podemos ir rellenando nuestra matriz de adyacencia de esta manera. Fíjate en estas dos propiedades importantes que cumple la matriz de adyacencia. Lo primero es una matriz simétrica. Esto significa que el elemento de la fila I y columna J es el mismo que el de la fila J y columna I. Esto ocurre porque estamos considerando grafos no dirigidos. Luego, si el vértice I y el J están conectados, también lo estarán el J y el I. Si en vez de usar la relación quién lucha con quién, hubiéramos usado la relación quién se carga a quién, hubiéramos obtenido un grafo dirigido, dado que el hecho de que el vértice I esté conectado con el J, que significa que I se carga a J, no significa necesariamente que J esté conectado con I, que significaría que J también se carga a I. Por ejemplo, como Obi-Wan se carga a Grievous, en este caso hubiéramos tenido A sub 4 1 igual a 1. Pero como Grievous no se carga a Obi-Wan, hubiéramos tenido A sub 1 4 igual a 0. La moraleja aquí es que los grafos no dirigidos tienen una matriz de adyacencia simétrica, mientras que los dirigidos en general no la tienen. Por último, los elementos de la diagonal son 0. Esto es obvio en este ejemplo, dado que una persona no puede luchar con sí misma, pero hay grafos en los que se pueden representar bucles, es decir, vértices conectados con sí mismos a través de aristas. Por ejemplo, en circuitos reguladores de la transcripción de genes pueden existir autoactivaciones y autoinhibiciones, es decir, genes cuya propia presencia afecta positiva o negativamente a sí mismo. También en ecología, si se representa un grafo cuyos vértices son especies y las aristas representan relaciones de predador-presa, podemos representar bucles en especies que son caníbales. Los grafos simples, que son el ejemplo que estamos considerando, no tienen bucles y por tanto tienen elementos diagonales iguales a 0. Cambiando de tema, otra información que podemos sacar fácilmente de la matriz de adyacencia es que si sumamos los elementos de una determinada columna, por ejemplo la cuarta, obtenemos el número de aristas que empiezan en ese vértice, el vértice número 4. En este caso, obtenemos que el número de aristas que empiezan en Obi-Wan es 4, lo cual tiene sentido ya que Obi lucha con 4 personas en las precuelas. Es todo un macarra. El número de aristas que empiezan en un vértice dado se llama el grado del vértice, por tanto el grado del iésimo vértice se puede calcular de esta manera, como la suma de los elementos de una determinada columna de la matriz de adyacencia. De una manera más compacta, si denotamos por 1 al vector que tiene todo unos, y usando un poco de álgebra lineal, podemos escribir el vector de grados de la siguiente manera. De hecho, muchas otras fórmulas interesantes pueden ser expresadas en términos de la matriz de adyacencia y de sus potencias, como por ejemplo estas de aquí. Vamos a analizarlas con detalle.
La primera nos dice que el número de aristas en un grafo que denotamos con la letra E es simplemente el producto de la traspuesta del vector 1 por la matriz de adyacencia por el vector 1, todo ello dividido por 2. Esta fórmula es muy sencilla de demostrar y os la dejo para vosotros, ya que no hay mayor entretenimiento para un sábado por la noche. Para entender la segunda fórmula, primero tenemos que introducir el concepto de camino en términos de la teoría de grafos. Un camino en una red no es más que una secuencia de vértices que están conectados por aristas. Por ejemplo, un camino posible desde el General Grievous, el vértice 1, hasta Darth Sidious, el vértice 8, es el siguiente: ir del 1 al 4, del 4 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 8. Aparte de este camino, también tenemos la posibilidad de ir del 1 al 4, del 4 al 5, del 5 al 2 y del 2 al 8. Para saber el número de caminos de una determinada longitud, pongamos 4 conectando al General Grievous con Darth Sidious, podemos hacer lo siguiente. Para que un camino de este tipo exista, tenemos que tener 3 vértices, nombrémoslos como A, B y C, de manera que los elementos de la matriz de adyacencia conectando cada par de vértices sucesivos sea distinto de 0. Matemáticamente, lo que ha de cumplirse es la siguiente condición. Dado que los únicos valores que la matriz de adyacencia puede tomar son el 1 y el 0, decir que todos los anteriores elementos de la matriz sean 1 es equivalente a decir que el producto de todos ellos sea 1. Por tanto, se debe satisfacer la siguiente condición. Como A, B y C son arbitrarios, para obtener el número total de caminos debemos de sumar a cada posible elección de A, B y C, lo que nos da la siguiente fórmula. Si has estudiado un poco de álgebra lineal, reconocerás esta expresión como el producto de 4 matrices, lo que significa que el número de caminos del vértice 1 al 8 de longitud 4 no es más que el elemento 1, 8 de la matriz A elevada a la cuarta. Esta matriz se denota en ocasiones así, y sus elementos I y J representan el número de caminos que unen el vértice I con el J y que tienen longitud 4. En general, es fácil demostrar, usando el mismo argumento, que A elevado a la R representa el número de caminos de longitud R uniendo cada par de vértices, y eso es justamente lo que está escrito en la segunda fórmula que mencionábamos. Por último, la tercera fórmula se deduce de manera inmediata de la segunda. En la tercera fórmula, el número T representa el número de triángulos de la red. Un triángulo no es más que un camino que une un vértice consigo mismo y que tiene longitud 3. Por tanto, el número de bucles que empieza en el vértice I y tiene tamaño 3 se puede calcular con la segunda fórmula del siguiente modo. Si ahora sumamos a cada posible vértice para obtener el número total de triángulos, obtenemos esta expresión. Esta formulica es la suma de los elementos diagonales, es decir, misma fila y misma columna de la matriz, que es lo que en matemáticas llamamos la traza de la matriz. ¡Epa! Pero hay una cosilla que todavía no hemos tenido en cuenta. Volvamos a traer para acá la red de la Guerra de las Galaxias. Si calculamos a ojo el número de triángulos, vemos que hay exactamente 2, el 461 y el 456. Si calculamos la traza del cubo de la matriz de adyacencia, obtenemos lo siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Te animo a que pauses el vídeo y le des un par de vueltas a ver qué se te ocurre. ¿Ya lo tienes? Mira, la cuestión está en que la fórmula que tenemos no tiene en cuenta el orden de los vértices, es decir, si reordeno este producto, obtengo siempre la misma expresión. Esto es tanto como decir que nuestra fórmula no tiene en cuenta que triángulos como el 4, 5, 6 son el mismo que el 5, 6, 4 o que el 6, 4, 5, etc. El número de triángulos posibles es 6. 3 combinaciones de vértices que se obtienen empezando por cada uno de los vértices que componen el triángulo, multiplicadas por 2 formas de recorrer el triángulo, en el sentido horario o en el antihorario. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis visto alguna propiedad interesante de la matriz de adyacencia. Si quieres que este patito no esté triste, no te olvides de dar al like y suscribirte a Critical Point.